Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Llevamos rato de no verlos, hemos estado en unas pequeñas vacaciones. Y bueno, sí, aquí les habla Eric Y Carla, y espero que sí, que todo ha estado bien del lado de ustedes. Bueno, Carlita, ¿qué vamos a hablar hoy de vuelta en el podcast? bueno, hoy vamos a hablar del ser ideal, ese ser que nosotros idealizamos de nosotros mismos, como esa mejor versión de nosotros, que es, por un lado, ¿verdad? Lo que quisiéramos alcanzar, pero por otro lado, un- no existe o Ujú. es una construcción de nuestra mente de acuerdo a las expectativas que tenemos de nosotros mismos y las expectativas que tienen los demás de nosotros mismos o que uno cree que tienen los demás de nosotros mismos, Ajá, ¿verdad? ajá. Es como una construcción con las metas que uno tiene que lograr o que quiere llegar a lograr de uno mismo. Pero eso es todo un tema. Sí, claro. Me imagino como por ejemplo que yo diga, o sea, todos operamos yo creo que bajo este concepto y al final es como, bueno, es que yo tengo que ser esta versión. Yo entonces me gustaría llegar a ser, no sé, el Eric que está en forma, que hace ejercicio, que come bien, que bla, 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 ¿verdad? Que tiene este trabajo y esto, no sé qué, y que hace esto, ¿verdad? Y sí, es un toque cansado, ¿verdad? Porque es Claro. esperar una perfección donde no la hay y no tiene por qué haberla de cierta manera, al menos no de esa manera. Y creo que algo que usted dijo es muy importante, que es saber entender dónde están, cuáles son las proyecciones mías propias y cuáles son las proyecciones de lo que vienen de afuera, ¿verdad? Hasta Ujú. dónde está la sociedad y todo este sistema, ¿verdad? Que tanto está influyendo sobre lo que yo creo que son mis ideales y lo que debo perseguir, ¿verdad? Claro, es que es todo, porque uno se hace esa construcción de cómo debería llegar a ser de acuerdo a lo que aprendió desde pequeñito, por ejemplo, con sus heridas de infancia, Ujú. que, qué sé yo, que el papá siempre le decía, usted tiene que ser el primer promedio, a mí Ajá. también me decían, ¿verdad? Usted tiene que ser el primer promedio y usted se acostumbró a llevar todo así, ser el mejor ante todos, Ajá. ser que algo quede perfecto, que, ¿verdad? Y entonces usted, eso es una expectativa que usted tiene de usted mismo, Ujú. pero fue porque también la aprendió tal vez de sus papás o de sus maestros o de, ¿verdad? Yo pienso, esta gente que mete a los chiquitos en karate, que es buenísimo, ¿verdad? No estamos Ujú. juzgando ni nada en karate o en un arte marcial, que son súper disciplinados y que Ajá. tienen que llevar todo súper, ¿verdad? Perfecto. Y usted va a crecer pensando en eso, en que el éxito es ser perfecto. Lo que pasa es que, pucha, qué cansado porque es irreal. No se puede, No, ajá. es imposible de cumplir su ser ideal y lo peor es que usted entonces siempre va ahí como, como, ¿verdad? Buscando llegar a ser ese y cada vez se le va a ir más y se le va a ir más y usted lo trate de alcanzar y él se Es sube más. inalcanzable, Es ajá. inalcanzable. Claro, siempre va a haber algo más y algo más y algo más y algo más. Ujú. Ahora, eso no necesariamente, perdón, no necesariamente es algo malo, no, pero puede ser muy destructivo al mismo tiempo también, porque sí tener como una meta que sea un poquitito más allá hace que uno se quiera salir de la zona de confort, sirve como motivación para las cosas que son positivas, ¿verdad? Pero también lo que estaba diciendo ahorita puede ser algo que entonces más bien me abrume, de pronto más bien me tire hacia una depresión porque no tengo metas poco reales, ¿verdad? O sea, creo que es como que está bien que exista ese ser ideal, pero también tiene que ser de cierta manera u otra realista y no solo eso, sino que también flexible. Exacto. Y como integral, porque está Ajá. el ser ideal acá y está su sombra acá. Y la sombra es todo lo que usted rechaza de usted mismo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver o
todo Pero que ver. es también el ser ideal, es que- lo... Ajá. Claro, es la sombra Porque opuesta. entonces es exacto. Yo quiero esto y no quiero esto. O sea, Ujú. yo quiero hacer esto porque no quiero hacer esto. Entonces estamos yendo en dos direcciones opuestas. Claro. Una la estamos tirando hacia lo positivo y hacia la luz, y el otro lado la estamos metiendo hacia la sombra. Ajá. Entonces no podemos alcanzarlo porque también somos seres duales y tenemos sombras. Ujú. Entonces, si lo separamos, de ahí no, estamos amando. Sí. La idea es, como todo, conciencia. Si uno es consciente de que esto es una construcción social, mental, individual, ¿verdad? Ujú. De toda esa experiencia que tenemos y metas, también tenemos que saber que la sombra también hay que integrarla para que estén de la misma. Y creo que viene siendo como un balance, ¿verdad? Claro. Es como, sí, yo quiero llegar a ser exitoso, pero también para llegar a hacerlo o llegar a ese proceso, tengo que aceptar todo lo que no soy y trabajarlo y todo lo que rechazo de mí. Exacto. Y también entender cuál es mi definición de éxito, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera nos cuestionamos y estamos en una sociedad que no lo lleva a uno a cuestionarse, sino que vende la idea ya de el éxito es esto. Ujú. Entonces para ser exitoso es esto. Y ha habido hasta gente que llega ahí y dicen, no, o sea, no es suficiente o no es lo que se espera. Me acuerdo de una entrevista Ujú. con este actor Jim Carrey, que hubo un tiempo que el mae como que estuvo muy haciendo su trabajo de conciencia y espiritualidad y así. Entonces me acuerdo que daban unas entrevistas bastante interesantes que en su momento fueron llamativas, digamos, para la Ujú. gente. Y que él decía, o sea, yo desearía que todo el mundo tenga el nivel de éxito que yo he tenido para que vean que ese éxito solo lleva a la miseria. O sea, que el mae estaba completamente deprimido porque todo ese éxito viene con un montón de ataduras, con un montón de peros, con un montón de, o sea, pesos y de pronto se vuelve más una carga Claro. que algo liberador, ¿verdad? Y yo creo que al final lo que todo el mundo está buscando más bien es como ser un poco más libre. Sí, ser un poco más libre. Pero los que se ponen a cuestionarlo, porque hay personas que no se cuestionan nada y que Ujú. solo siguen los estándares y solo siguen las cosas que como debería ser. Sí, es como una confusión porque piensan que eso les va a dar libertad. Si yo soy exitoso y me hago multimillonario, o sí, no sé, O el éxito de como ese sea. éxito, Ujú. ajá, profesional o lo que sea, piensan que entonces es porque ya voy a tener la libertad para irme de vacaciones a no sé dónde y hacer estas otras cosas y voy a poder tener la casa que yo quiero, entonces no voy a tener que estarme preocupando por qué comer y por un montón de cosas que sí, pero a la vez entran otro poco de preocupaciones Sí. y, Y o sea, presiones y ajá, cargas y sí, porque es que es inalcanzable. O sea, usted nunca va a llegar a ser perfecto. ujú, Y eso es siempre lo que uno dice, ay, sí, nadie es perfecto, nadie es así, pero usted no lo interioriza, o sea, esa frase de, ay, sí, nadie es perfecto, usted no la interioriza. Uno no la interioriza hasta que dice, no, es que en serio, yo durante este camino de vida voy a fallar un montón de cosas. ujú. Y, y eso pasa también con la gente, ¿verdad? Porque uno también espera o tiene expectativas Ah, de total. cómo debería ser un novio ideal, una amiga ideal, Ujú. cualquier persona, hasta el terapeuta, Sí, como es ¿verdad? el jefe, el terapeuta, el amigo, la amiga, hasta el sirviente del restaurante, ¿verdad? Hasta el mesero o lo que sea, Ajá, todo el mundo tiene exacto. una idea de cómo debería ser. Ujú. Cómo debería ser una mamá ideal, cómo debería ser. Entonces uno se pone en esos roles y ahí viene la identificación con los roles de cómo debería usted comportarse. Y si usted no se comporta de esa manera, entonces ya viene que la culpa, que la vergüenza, que la sobrecarga, que di todo. Y eso es por idealizar un rol en la sociedad. Y con ese rol, que es perfecto,
según la sociedad, usted se compara con ese rol o ese ser ideal, ese perfecto, y obviamente no se puede comparar porque eso es irreal, ¿verdad? Es como compararse con no sé, con un robot o con una figura Sí, es de que es una anime idea. o así, Ajá, es exacto. O una sea, idea, es un personaje. un personaje. Ahora, ¿cómo lidiamos con eso? Desde lo transpersonal, digamos, ¿cómo trabaja usted eso con las personas o cuál es el abordaje que le daría para, de cierta manera, conciliar esta, ¿verdad? Sí, el ser ideal es eso, una construcción social y una construcción mental de uno. Ujú. Pero también entonces están otras subpersonalidades, otras que ya lo hemos, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Entonces la idea es ver que ese ser ideal en realidad se compone de un montón de cosas Ujú. y que también aceptar la sombra que es como la subpersonalidad opuesta, también tiene su función en la vida. Entonces, si uno se desidentifica diciendo, bueno, puedo llegar a ser este ser ideal, porque es un ciclo, ¿verdad? Ajá. Un día puedo ser este ser ideal, incluso no todo el día, sino 20 minutos. Ajá. Y luego otros 20 minutos soy este ser que también tiene esta sombra, que tiene estos defectos, pero a la vez no soy solo la sombra y no soy solo esos defectos. Y entonces empezamos como a aceptar que yo puedo ser todos esos subpersonalidades y a la vez no ser ninguno de esos. Entonces eso como que da alivio y libertad. Es como, ok, sí, yo puedo llegar a ser mi ser ideal, pero solo un día o solo del día, no sé, una hora, cuando estoy haciendo esto. Ahí estoy brillando y ahí estoy siendo lo que yo debería ser, pero después no soy esa persona porque no soy perfecto, porque tengo estas sombras y entonces también me permito fracasar, me permito no ser perfecto, Ajá. ¿verdad? Y a la vez tampoco no soy ni uno ni lo otro. Entonces hay un ejercicio y una meditación también Ujú. de describir a todas esas subpersonalidades y también de meditar viéndolas y interiorizando para qué existe cada una. Digamos, el ser ideal, ¿cuál es la función o el propósito del ser ideal? Es como lo que usted decía, no salirse de la zona de confort, no ser conformista, tener motivación, ¿verdad? Y cuál es la función de la sombra también permitirse no ser perfecto. Y eso libera o aliviana la carga. Es como, Claro. ay, está bien, sí, no soy perfecto, déjelo así. Ajá. Ok. Sí, qué interesante. Y siento que en ese aspecto sí se compagina mucho con por lo menos el entendimiento budista también que he aprendido, porque toca con elementos muy importantes que son como la autocompasión, o sea, la compasión hacia uno mismo, Eso. también en la paciencia, siento yo, ¿verdad? Porque es como ir entendiendo de que, como dice el dicho, Roma no se construye en un día, o sea, es un proceso muchas veces y las expectativas pueden ir cambiando. O deberían ir cambiando también, buscando ser más realistas. Yo no puedo esperar de pronto ser este ser ideal, este ser perfecto de la noche a la mañana, porque no funciona así, nada funciona así. Si yo quisiera trabajar hacia un ideal, porque en ese lado, digamos, sí, ahora que lo pienso, digamos, por ejemplo, en el budismo está el ser iluminado, ¿verdad? Es como Ese es un ser ideal, es sí. un ser ideal y es una motivación, pero incluso esa es una conceptualización que eventualmente uno tiene que dejar ir también, ¿verdad? Porque al final se trata sobre dejar ir toda la conceptualidad y todo el aferramiento del yo, al entender que el yo es simplemente un, un juego de cosas moviéndose. Y de la dualidad también. Exacto, Claro. entonces no es algo
fijo, no es algo estable, no es algo sólido, ni permanente, ni unitario, es nada más una construcción. Pero entonces yo puedo usar ese ser ideal como un factor de motivación. Claro. Ahora, yo tengo que entender que no soy ahí, ¿verdad? Empezar por la aceptación, como se dice, de mis propias características, tanto lo bueno como lo malo. Ujú. Porque todos tenemos características buenas, todos tenemos características malas. Aprender a conocer la esencia también, ¿verdad? Porque esa es una diferencia entre Sí. el ser ideal y el ser esencial. Ujú. Sí, el ser ideal es una construcción mental. Ujú. Es algo que usted, con lo que usted se compara, que es perfecto y que es irreal. Pero el ser esencial es la esencia pura de lo que es usted, que es todo y a la vez nada, ¿verdad? Ajá. Entonces, si uno empieza como a buscar entender eso, también y empieza a actuar desde ahí, es más fácil no dejarse llevar por los aspectos de la sombra, pero hay que igual aceptarlos, hay que aceptar también las cosas negativas de nosotros, los momentos en los que fallamos, los momentos en los que por apego hice tal cosa, por envidia hice la otra, por enojo hice la otra, por orgullo hice la otra, porque todos pasamos por ahí, todos tenemos todas estas Claro. cosas, ¿verdad? Y entonces tampoco es de tomar esta postura súper moralista y súper castigadora, porque al final, de tampoco, o sea, la culpa no ayuda, la culpa reprime y lo reprimido nada más busca otras maneras de salir. Entonces, más bien desde la Cierto. aceptación, mira, sí, fallé, ok, es sobre hacerme un compromiso con mí mismo, fallé, ¿por qué? Tengo que entender qué es lo que pasa en los momentos en los que fallo. Es que cuando me enojo, no pienso, nada más reacciono, nada más grito, nada más golpeo, nada más lo que sea. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cómo puedo conocer ese enojo? ¿Cómo puedo experimentarlo sin dejar que tome control sobre mis acciones, sobre mis pensamientos o sobre mis palabras? Es un poco a poco. Entonces al Claro. principio, lo que hemos hablado, ¿verdad? Al principio uno se da cuenta hasta después de que la cagó. Y otras veces ni siquiera se da cuenta, al principio se da cuenta después, después se da cuenta inmediatamente después se da cuenta en el momento, pero no lo puede uno detener y uno sabe que lo que está pasando está mal, Sí. pero es como de ya que Sí, y sí. se fue, ¿verdad? Después uno encuentra el espacio para por lo menos no hacer nada, después el espacio para cambiar, ¿verdad? Y es un vaivén, va así, porque es una montaña rusa Después se también. devuelve al principio en que nada más Exactamente. reaccionó y lo sacó. Ajá, porque y sale algo más, otra cosa que fue un trigger que Ajá, llaman, ¿verdad? De otra cosa y uno piensa que, oh, puña, no, Exacto, uno piensa, pucha, con todo el trabajo que he hecho, manda huevo que haga esto como si fuera una chiquita. exacto. Y no, es que es 2 pasitos adelante, uno para atrás. 2 Ajá. pasitos adelante y ahí va usted. Y eso también es verse desde la autocompasión. Exacto, porque Por- yo entiendo que es un proceso, entiendo desde el budismo, lo que dice específicamente es que yo entiendo que hay toda una serie de formaciones kármicas, una serie de como una dirección y un ímpetu que ya yo llevo desde incontables vidas de actuar y reaccionar desde el ego. Entonces es algo que ya se ha venido, es como una bola de nieve que está tan grande, tan poderosa, que para detenerla requiere esfuerzo, pero sí se puede detener. Ahora, si la bola sigue rodando, de ahí, también es, o sea, apenas estoy empezando a hacer el trabajo, entonces la parte como de hacer tener esa autocompasión y ese Sí. autocompromiso de decir, bueno, está bien, la cagué, voy a intentar la próxima vez hacerlo mejor. Me doy el espacio, busco entender por qué, cuáles fueron mis percepciones equivocadas, ¿verdad? Donde puedo determinar dónde está el enojo y cómo ese enojo se relaciona a que me estoy tomando algo personal, por ejemplo, como lo de los 4 acuerdos que hablamos, todo eso también. Por eso hablábamos ese día que bajo el análisis apropiado, todas las cosas como que se empiezan a unir, todas ese tipo de enseñanzas. Claro, y entonces de ahí también hacia nosotros mismos viéndonos con compasión y de ahí es para ambas, para todas direcciones, ¿verdad? Porque
lo que hablábamos ahora también, cómo hacemos porque idealizamos también a las personas. Y cuando esas personas fallan, es como que, ¿what? Las tenemos en un pedestal y esas personas fallan y pum, hasta que rebotan en el piso, ¿verdad? Ajá. De cómo di ya, es eso, es porque tenemos mucha expectativa de cómo debería actuar alguien, Sí, cómo que nos debería pueden actuar una llevar amiga. hasta el ¿No? punto de deshacernos de una relación, llámese una amistad o un familiar o lo que sea, cortar lazos, porque los teníamos en este pedestal tan alto que cuando cayeron es inaceptable para nosotros. Pero en cambio, si los hubiéramos bajado conscientemente, hay más chance para trabajar sin tanto rechazo, ¿verdad? Claro, pero no todos tenemos esa, y no es que tengamos conciencia o no, sino es ese darse cuenta, ¿verdad? Porque yo creo que es más valioso el uno estar dándose cuenta de las cosas que está pasando que no darse cuenta y nada más querer seguir buscando la excelencia, ¿verdad? Entonces es muy importante, sí, como tener conciencia y para ambos lados, ¿verdad? Y ver a las personas desde la compasión. Ujú. Sí, lo que yo he aprendido y que he notado es que es más importante, o no más importante, pero es más beneficioso trabajar primero en compasión hacia uno mismo y en amor hacia uno mismo que en amor y compasión hacia los demás. Eso naturalmente sale, si yo soy compasivo conmigo mismo, aprendo a tenerme compasión y paciencia y amor, naturalmente ya mi mente va a empezar a irse a esos espacios Claro. de más apertura y con las otras personas los va a interpretar desde ahí. Pero que muchas veces pasa que, y a todos nos pasa, a mí me ha pasado un montón, me sigue pasando, ¿verdad? Que uno trata de ser como más bien hasta demasiado suave con las demás personas, pero hay un pequeño factor ahí también de ego de uno, es que yo tengo que hacer esta cosa, o que la Sí. otra persona me perciba como una persona abierta, como calmada, como tranquila, como lo que sea. Pero después pasa eso. Apenas llega un punto en el que no cumplen con mis Claro. expectativas, ahí llega mi enojo, o llega mi disgusto, o llega, ¿verdad? Es que a uno también lo idealizan, ¿verdad? Y entonces uno también lo ponen en ese pedestal y cuando uno la caga es como, ¿qué? Jamás, ya, jamás usted. Ajá. Y una cosa que a mí también siempre me dicen, ¿cómo? Usted se enoja, pero si usted es toda zen, sí, y Ujú. puteo y todo, ¿verdad? Y puedo descontrolarme, Claro. ¿verdad? Y, y es eso, es porque le ven a uno, ¿verdad? Como si uno estuviera ahí en un estado zen y no. Sí, y puede ser, digamos, el otro día estaba hablando con Mari porque, digamos, normalmente a mí me perciben como una persona bastante tranquila, bastante calmada y como llevadera en ese Por sentido. ser budista. No, desde antes, ni siquiera por eso. Pero María a veces me dice, si supieran el carácter que usted tiene, y yo, o sea, sí, pero normalmente yo sí soy una persona ¿Cómo? tranquila, nada más que Yo como, ¿cuál también carácter? tiendo a enojarme y más en un ambiente de relación de pareja. Ah, sí. Yo le digo, es que usted me conoce mejor que nadie, usted Sí. sabe dónde están mis puntos y también inconscientemente nos buscamos esas heridas y desde ahí operamos a veces. Entonces, sí, ella es la que conoce mi peor carácter por eso mismo. Eso no quiere decir que no exista o que yo pretenda que no exista, pero tampoco quiere decir que entonces cuando yo soy paciente o cuando soy de tal forma con las otras personas o en mi vida, significa que estoy siendo falso, porque, Eso es ¿verdad? otro. Entonces Claro. también es como que no es una cosa o la otra, las dos pueden existir al mismo tiempo. Las dos pueden coexistir. Es como eso. Ser espiritual no significa que usted no vaya a tomarse un vino o que vaya a putear a alguien en la calle porque se le metió en el carro, no sé, ¿verdad? Como que las dos cosas, es que es imposible que no coexistan. O sea, es Y es la dualidad. la dualidad, sí, Ajá. exacto, sí. Y desde ahí vamos a operar hasta que logremos salir de eso. En el caso del budismo, hasta que uno alcance ese estado de iluminación en el que yo puedo desprenderme de todas esas elaboraciones conceptuales, ahí
igual tampoco es que uno deja de existir, simplemente deja de ser relevante para la construcción de uno mismo y la experiencia de uno mismo. Y entonces ya es más como que se vuelve irrelevante más que otra cosa, o sea, porque Si no nos volvemos críticos de absolutamente todo y emitimos juicio por absolutamente todo, y ahí caemos en la vara de entonces yo soy el que dice cómo tiene que ser usted, porque si no es usted, entonces al lado no está haciendo su mejor versión o no está siendo una buena persona. O entonces o es una espiritualidad barata, o no es una persona espiritual, o no es no sé qué. Y igual todos lo hacemos. Yo sé que yo lo hago, pero porque todos tenemos nuestras diferentes ideas de qué es lo que debe ser importante en la espiritualidad, ¿verdad? Ahora, por lo menos lo que yo trato, y así es de eso, ser más compasivo, dar más espacio, en vez de juzgar a las personas, por lo menos si las voy a juzgar, no hacer algo al respecto, empezando por ahí, ¿verdad? No ir y buscar quemar a la persona, castigarla o confrontarla o así, a menos que sea algo absolutamente necesario en una situación en la que uno sí le corresponde como tomar acción, ¿verdad? Sí, o sea, que ya se están metiendo con uno así. Sí, o que uno vea como algo límites. Ya propio. Ajá. Pero sí, o sea, tratar como de nada más dejar a cada quien en su camino. En su camino de evolución. Y uno puede Respetarlo. ofrecer consejos o decir, mira, es que a mí me parece que debería enfocarse más en esto y eso. Pero también hay 1000 maneras de avanzar en el camino y es una loquera, pero también nosotros no conocemos qué es lo que está pasando en planos de conciencia más elevados también, ¿verdad? Entonces, lo que para mí me puede parecer una acción completamente egoísta, para hacer otra persona kármicamente o de una manera, de una conciencia un poco más elevada, es nada más medios. O sea, es un camino para llegar aquí, que esa persona tenía que pasar por esto para poder desarrollar cierta conciencia de tal y tal. Entonces, ¿quién es uno para juzgar? Es que sí, y es que es eso, hay memes y todo, bueno, hay videos y todo de que uno dice, bueno, ahora el nivel del chisme evolucionó más, porque entonces uno empieza a analizar de cuáles heridas viene ese comportamiento y todo, y al final es quién es uno para juzgar, pero lo analiza todo. Claro. Pero a mí me parece un poco más tal vez consciente, como empezar a analizar y decir, qué raro, porque esta persona reaccionó así, esto debe ser porque esta tiene esta herida, que al final uno no sabe y está suponiendo, pero por lo menos eso lo hace entender a uno y tener como compasión por la persona y decir, bueno, y sí, seguro es que algo anda ahí en esa, ¿verdad? En esa... Puede ser que tal, y eso a veces ayuda también porque se sale uno de la parte de tomárselo personal, de nada más, ¿verdad? Y de juzgar sin saber, ¿verdad? Hablar, o sea, como chismear por chismear, ya uno de pronto se da cuenta que no. Si alguno le cuenta, no sé, a mí me ha pasado, igual trato de hacerlo, no siempre, porque a veces uno chismea igual. Sí. Pero, sí, eso, pensar, de pronto le llegan a uno a contar un chisme, en vez de decir, uy, sí, qué rajado, uy, no puede ser, qué terrible. Qué bárbara esa, sí. Si no, quién sabe, tal vez qué fue lo que pasó. O mira, yo creo que es por esto y eso, porque yo he notado, bla, bla. Y entonces uno trata como de atar cabos, de entender el comportamiento. Y eso es un ejercicio también de uno mismo entender hacia dónde se va la mente de uno. Claro. Porque al final ¿cómo lo entiende uno? ¿Cómo lo entiende uno? Ajá, ¿cómo lo entiende uno? Y qué de eso, de ese chisme, en cuál parte se está enfocando. Porque quiere decir que ese enfoque es porque le tocó ahí una herida y una llaga. Lo enganchó a uno, claro, resonó con uno de alguna forma. Y entonces ahí yo puedo ir entendiendo, mira, si es que yo en esas situaciones estoy operando desde un punto de vista en el que yo digo que hay personas que son inherentemente malas o que son dañinas porque tal y tal, pero eso habla más de mí que de lo que está pasando, ¿verdad? Mi proyección de la situación. Entonces... Qué loco, sí, claro. Se vuelven espejos, o sea, al final toda la situación, por eso es que también espejos, todas estas enseñanzas dice que al final el mundo, los fenómenos son proyecciones de la mente. Sí, son construcciones. Porque las cosas pasan y yo sé que esto suena, o
sea, es más fácil decirlo que otra cosa, pero las cosas pasan sin significado. Nada Sin es causa, bueno, sin nada es malo. causalidad. Ujú, O sea, ujú. no, si hay causalidad, digamos, porque está acción, consecuencia y así, Sí, pero pero como es de sin, sin, sí, 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 sí lo entendí, como sin razón o sin, no, sin, sin significado. O ujú, sea, no, lo que pasa solo pasa porque está pasando, porque hubo causas y condiciones ujú, que llevaron a que eso pasara. Pero nada es bueno, ni nada es malo, ni ujú, nada es perverso, ni nada es divino, ni nada. O sea, al final solo es. Quien pone significado es uno, es es la uno. mente de uno. Y entonces ahí es donde ya uno empieza a ver todos estos juegos, elaboraciones mentales, conceptuales que nosotros empezamos a hacer, pero realmente no hay un significado. Y eso y cuesta también hacer las paces con eso, porque entonces uno dice, ¿cómo yo juzgo? O sea, ¿cómo yo no voy a juzgar a, no sé, y siento que la humanidad está pasando por esto, con todo lo de los escándalos como de abuso sexual y estas teorías de conspiración, ¿verdad? De Mm, la vara de Epstein y todo eso. Entonces, ¿cómo no eso va a no es, juzgar sí. uno a gente que trafica menores de edad para tráfico sexual, digamos? ¿Cómo no va a decir uno que eso es inherentemente malo y que la persona Ujú, que lo hace es inherentemente malvada? Y eso es un trabajo muy duro, pero realmente no lo son. Y yo no, ujú, y debe haber alguna situación que llevó a esta persona a actuar de esta manera y hacer este gran daño. No es una apología porque no es justificarlo, pero es ujú. entenderlo. Entender, así. Y es entenderlo o que para usted tenga sentido. ¿Para qué? Para que le ayude a liberarse de eso y ya, y no tomárselo personal o no hacerlo suyo, ¿verdad? Nada más para eso, porque igual uno no es un... Y ya para eso el juez estaría ahí. Es Sí. como, y digamos, algo tan extremo como este caso, ¿verdad? Ujú. Que uno dice, de ahí sí. Pero si usted empieza a hacer prácticas pequeñitas o desde este caso más extremo y empieza a hacer esas prácticas pequeñitas de empezar a no juzgar eso, y entonces a usted la mente se le abre un montón. Por ejemplo, la gente que pelea por política o por fútbol o por, ¿verdad? Ujú. Entonces usted empieza a practicar eso de decir, de no juzgar a la gente o de en el mismo chisme no juzgar a la gente, entonces se está liberando de esa construcción que le pone a todo, porque uno Ujú. le pone a todo, esa idealización a todo el mundo. Claro. Y con eso practica para no idealizarse usted también y no tener ese ser ideal como meta, Sí, ¿verdad? o sea, al final son una cosa misma. O sea, no hay distinción Ujú, porque todo eso, al final, tanto lo que es hacia afuera como hacia adentro, proviene nada más de mi propia mente, de mi ujú, propia conciencia que está buscando interpretar. Pero interpretar no necesariamente quiere decir que tenga la razón o que algo sea bueno o algo sea malo. O sea, en esencia, como verdad última, por ejemplo, en la filosofía budista, ¿verdad? No hay un yo, no hay una separación, porque todo es vacío. O sea, ujú, entonces lo que está pasando realmente no es que no importe, pero no tiene significado por sí solo, no tiene esencia ni ujú, siquiera, porque la esencia es vacía nada más, es como ujú, el espacio. Ahora, eso no quiere decir que o sea, que nada existe. No es caer en ese nihilismo, porque entonces es muy fácil decir, bueno, si nada existe, yo hago lo que yo quiera, porque de por sí nada importa, pero no es así, porque también estamos en este mundo de dualidad sí, pero donde las acciones tienen consecuencias. sí, eso sería como evadir, Evadir porque sí, exactamente. o ignorar algo que está ahí. Sí, exacto, porque yo no, o sea, yo no puedo, yo puedo decirle a usted que este vaso en esencia no existe, pero usted me va a decir, aquí está, lo estoy tocando, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, puedo interactuar con él. Entonces, y usted también lo está viendo y entonces podemos decir que sí existe, ¿verdad? Entonces eso es como una pequeña contradicción, pero al mismo tiempo no se contradice. O sea, es como Sí, tratar de sí. conciliar eso. Sí, como siempre, darle conciencia a algo, ¿verdad? Porque si usted
se va con el que, ay, sí, yo no creo nada de eso, entonces no juzgo, entonces que cada quien haga lo que sea y ya. Y está bien, pero usted tiene historia, tiene herencias, tiene cosas aprendidas, tiene heridas y todo, y algo de eso lo va a llegar a herir o a resonar. Y si usted lo tapa diciendo que no, que eso nada que ver y que eso no me resbala y así, entonces sí, lo está evadiendo, lo está evitando y no está siendo consciente de que vive en esta tercera dimensión. Exacto, y es como también entonces mucha gente se agarra de este tipo como de puntos de vista para evadir la moralidad, la ética y la disciplina en ese sentido, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se escapen de que sus acciones tienen consecuencias. Y es que, bueno, yo había visto estos criterios, ¿verdad? En filosofía hace muchos años, donde dice, bueno, la moral es algo temporal, como que se refiere a una temporada, a un periodo de tiempo. Pero la ética ya viene con los valores o los principios que usted es como persona, ¿verdad? Que esos son atemporales. Entonces, por ejemplo, lo moral, qué sé yo, antes estaba mal tener relaciones antes del matrimonio, digamos, con lo católico, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos. Y ya ahora, ya eso, ya es como muy normal y ya ni siquiera le dicen a uno nada y ya es como más aceptado socialmente. Sí, antes estaba bien tener esclavos y ser racista y ahora es como, o sea, no, ¿verdad? Exacto, sí, entonces la moral es temporal. O sea, antes, qué sé yo, a mí me ponían a medir las enaguas porque estaba en un colegio de monjas, ¿verdad? Y si se pasaba de corta, entonces ya me mandaban boleta porque no, ¿verdad? Y ahora ya es como, vale. Pero los principios que usted tenga, eso sí, van en el tiempo, o sea, son atemporales. Eso sí son, eso es lo que usted es, ¿verdad? Sí, lo que usted decide. Los valores. Y tal vez, y ahí cómo juega eso el ser ideal también, ¿verdad? Porque entonces uno puede ponerse unas expectativas de principios y de ética extremadamente altas, ¿verdad? Y uno no, y también lo que hablamos, o sea, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones, y el moralismo. Y entre más moralista uno es como más la hipocresía a cierto punto, ¿verdad? La hipotenusa. Aunque sea la hipotenusa, en fin. En fin, la hipotenusa. Sí. ¿Verdad? Porque como que nos volvemos más ciegos, como lo que decía Jesús, ¿verdad? Que en vez de buscarle la basura en el ojo a los demás, no vemos la viga que tenemos nosotros. Y es por estar nada más viendo hacia afuera, diciendo, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está bien, eso no es que, no es que. Y no ve uno todas las cosas en las que uno también... Sí. No, y por lo general, el ver hacia todos, esto está mal, es porque uno también es a veces su propio crítico, ¿verdad? Sí, claro, porque está criticando todo y siempre está viendo qué es lo que está mal. Y está en uno mismo, entonces es como anticiparse a que alguien lo juzgue, pero entonces eso significa nada más que uno siempre está juzgando. Y qué cansado, la verdad, eso no lleva a una paz. No, y es que no se da paz a usted y no le da paz a los demás. Es estar en esa intensidad todo el día de esto no es correcto, así no es, esto no... Ay, De buscar conflicto así con todo. Qué cansado la gente así. Sí. Sí, cuesta mucho y hoy en día me parece que bueno, creo que siempre ha sido así, pero tal vez ahora con redes sociales se ha, ¿verdad? Como explotado ese moralismo. Sí, claro. Entonces hay muchas cosas, no digo que estén mal, pero también la gente se vuelve muy moralista, juzga mucho y toma decisiones no desde la empatía, no desde la compasión, no desde tratar de ver el amor hacia el prójimo y en la educación y en abrir espacios para el crecimiento, sino, ¿verdad? Toda esta cultura de la cancelación es como, usted dijo esto hace 15 años, usted es una mala persona, punto, y merece ser castigado, quitado, removido de la sociedad y no tiene derecho a absolutamente nada. Y ahora, eso no quiere decir que no haya consecuencias de las acciones, ¿verdad?
pero tampoco quiere decir que las personas no tienen el potencial para cambiar, porque realmente todo el mundo está Claro. cambiando y creciendo. Entonces, Y de que se cometen errores y ya. ajá, Sí, uy, sí, eso también. O sea, cuando queman a alguien así por algo que no es aceptado, ¿verdad? Y ya, a esa persona se le acabó la vida. sí, En redes. exacto. Sí, Y qué sí hay que loco. aprender ciertas cosas, ¿verdad? El otro día vi un post en una historia en Instagram que de hecho ahora en el concierto de Bad Bunny quemaron a un mae porque estaba como maltratando, no sé si era una amiga o a la novia o algo, y lo mostraron en redes, la cara, y le decían un poco de cosas y no sé qué, y el mae trataba de justificarse y le decían que el mae era un mentiroso, que era no sé qué, no sé qué. Y digo yo, o sea, ¿hasta qué punto Ujú. es necesario llegar a tal nivel verdad? Ahora, no quiere decir que entonces no haya que hacer nada, porque también hay toda una problemática de abuso de poder, ¿verdad? Todo esto del machismo y eso es real, Uy, sí, qué loco. ¿verdad? Y socialmente todavía hay mucho trabajo que hacer con respecto a eso. Pero quemar a la gente y tacharlas de malas personas no Sí, ayuda a que en cambien. Es lo absoluto. mismo, es una mentalidad de culpa, es puro catolicismo, por más que Sí. esas personas Sí, ya me dejaron la imaginé iglesia, eso siguen esa de que moralidad. tiraban un montón de piedras, la pedraban a alguien solo Exacto, porque hizo algo malo, sí. exacto. Uy, sí, qué loco. Y me acuerda un capítulo de Black Mirror, Ujú. unos de unas abejas, unas Unas abejas. abejas de robot, que eran unas abejas. Entonces, por ejemplo, si alguien hacía algo Ujú. y usted le empezaba a dar, es que no me acuerdo muy bien cómo es, pero si usted le empezaba a dar like, digamos, mientras más likes le diera a esa publicación de esa persona que la cagó, mandaban una abeja a picarlo. No Y me si tenía un acuerdo. montón de likes, algo así era, ¿verdad? Pero si tenía un Ajá. montón de las mataban. Terminaban un montón de Imagínense, abejas y lo sí. mataban. Y yo decía, qué loco, sí, es Y es eso. prácticamente, sí, prácticamente lo que estamos viviendo. Sí, Y entonces al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos de nuevo buscando reprimir aspectos y ya está demostrado que simplemente buscar avergonzar a las personas para que cambien su comportamiento no es la motivación adecuada, porque lo que hace es que las personas nada más repriman esas cosas sí, lo y tapan va a ante la salir de otras sociedad. maneras. Y por eso es que después entonces se quedan calladitos por aquí, por eso es que ahorita hay todo un grupo de otra vez hombres misóginos y otro poco de cosas que están saliendo y se comunican ahora más acallado, más no sé qué, en otros grupitos o así, o están agarrando más fuerza Qué terror, sí. porque ya no tienen esa percepción de que es que no pueden decir nada, de que todo es acoso, de que todo, ¿verdad? Que tampoco es cierto, pero no ayuda, No, y ya se forman una construcción mental de eso. y es el yo contra usted y Ujú. ¿verdad? Entonces es divisivo, no ayuda a Sí. resolver absolutamente nada. Ese moralismo y no resuelve la vida de nadie, no me ayuda a mí a vivir una vida mejor, Ujú. no ayuda a la otra persona a vivir una vida mejor y di, ni siquiera nos acerca a ese ideal si es que ese fuera Ujú. el Sí, propósito. jamás. Uy, no, qué peligroso, ¿verdad? Qué peligroso todo lo que el juicio, la crítica y todo. Y es que hay un montón de maneras de criticar, ¿verdad? Y de compararse con el ser ideal o del rol ideal de cómo debería ser alguien, ¿verdad? Y uno ve, no sé, videos en TikTok donde yo paso muerta de risa con los comentarios de gente, pero yo después digo, hey, no, o sea, esto está mal, es verdad, Ujú. es como, ¿cómo van a decir eso de eso? Y cómo van a criticarlo haciéndole bullying, digamos, a una persona y burlándose de la publicación, sí, sí. Y hasta ahora estoy como eh, dándome cuenta que también es que sí, es una práctica. Es una práctica, cuesta y es como Ujú. todo un proceso. Y no digo que, de nuevo, el trabajo y la intención probablemente es noble, pero más allá de la intención, eso es algo que me gusta mucho que nos enseñó el Lama, digamos, siempre dice que esas tres cosas siempre tienen que estar juntas.
sabiduría, compasión, amor y compasión, sabiduría y fuerza. Entonces, normalmente lo que tiene que mover, como ser la base de mis acciones, mis palabras y mis pensamientos es el amor y la compasión. Si yo trabajo desde ahí, entonces naturalmente las acciones que yo tome vienen con sabiduría. Y por ende, al tener amor y compasión y sabiduría, ya van a tener cierta fuerza para lograr un cambio. Si yo solo busco aplicar algo a la fuerza, sin Claro. amor y compasión, entonces no Estamos en esto. puedo hacer daño, aunque mi intención sea noble y la sabiduría esté de que eso es algo que es bueno, pero si no tengo amor y compasión hacia la persona o hacia lo que sea que esté pasando, Sí. hace un toque de daño. O si yo nada más me quedo en intelectualizar las cosas, pero no hago nada al respecto, ¿verdad? Claro. No tiene mucha fuerza lo que estoy haciendo tampoco. Nada más estoy Qué quedándome en interesante. un discurso retórico, Claro. un ejercicio mental en el que no logro ningún cambio tampoco. Entonces sí, es como, no sé, estas páginas de denuncia social y así son súper importantes para visibilizar la problemática, para educar, pero en el momento en el que se ponen a quemar a personas y toman una actitud confrontativa, a veces pueden hacer un toque más daño Claro. que bien, Por supuesto. ¿verdad? Qué loco. Y ese tema es como más, ¿verdad? Más extenso, porque ya uno se puede, no sé, se puede poner a pensar más cosas, ¿verdad? De cómo, porque que hay personas que solo así entienden. Eso es un dichito, ¿verdad? De que, ay, no, es que si no, solo así entiende. Pero esa es la presión. mentalidad de los papás de antes que decía que solo a manazos se Solo a entiende el fajazo. chamaco. O sea, Lo que le falta es faja. Sí, ajá. claro. Sí, es esa mentalidad. Es esa mentalidad de, sí, sin sabiduría, sin amor y compasión. Ajá, porque entonces A la mediante patada. miedo, espero Uy, que sí. entienda, mediante el miedo al castigo, o sea, es lo mismo. De nuevo, muchas de estas personas, muchos de estos movimientos, particularmente de ¿cómo se llama? Derechos humanos y igualdad social y muchas de esas cosas, al final están cayendo en una postura moralista, castigadora, que es precisamente la misma que muchas de estas personas trataron de dejar atrás al salirse de la iglesia o al criticar la iglesia o al Sí, criticar el ¿verdad? cristianismo, pero se llevan con ellos esta De la estructura de esencia. castigo, la Sí. esencia. Es que es muy difícil porque es años, generaciones de generaciones, o sea, Por eso es que es importante uno hacer el trabajo uno Sí. primero. sí. O por lo menos no, si no lo empecé a hacer yo primero antes de tomar acciones, pero entonces hacerlo mientras, ¿verdad? Estoy haciendo eso. O sea, el punto es trabajarse uno mismo Claro. y lo que siempre llegamos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva hoy? Estuvo muy interesante. Siento que me pareció vacilón que la conversación empezara con el ser ideal y cómo eso es algo personal, pero cómo poquito a poquito extrapola hacia todos los problemas Sí. que estamos viendo. Bueno, solo hablamos de algunos de los problemas, pero al final uno puede realmente llevarlo hacia la mayoría de problemas, hasta los problemas económicos, sociales. Todo. O sea, todo eso viene desde una idealización de cierto ser que no es fija, o sea, que más bien es muy rígida y que está buscando ciertas cosas que al final no son lo que van a garantizar una felicidad a largo plazo. Claro. Entonces, me pareció interesante, sí, cómo realmente desde lo personal pasa hacia lo colectivo. Y para mí lo que me llevo es que entonces, de esa misma manera, el trabajo y la cura, por decirlo así, de este malestar social empieza con lo personal y se mueve hacia lo colectivo. Exacto. Yo me llevo eso, como que ese trabajo que empieza por la compasión de uno mismo, hacia uno mismo. Y cuando ya uno ve esa compasión con uno mismo,
puede ver a los demás con esa misma compasión. Ujú. Y eso hace que se aliviane todo, porque no hay que esperar tampoco nada de uno mismo, ¿verdad? Ajá. Y como bajarle un poquito el volumen a ese constante crítico interno, Ujú. y también lo puede practicar con los demás, ¿verdad? Ujú. Y me lleva eso que me explotó la cabeza, o sea, somos críticos en muchas partes, hasta en un simple video en TikTok que uno se ríe porque un comentario fue súper vacilón, pero súper crítico ante alguien, ¿verdad? Entonces, me llevo eso, de que la sociedad y uno es parte de eso, ¿verdad? Sí, y es tan fácil dejarse llevar Sí. porque siempre hay algo y al final el algoritmo y todo eso está hecho Sí. para precisamente enganchar. Mm, Y creo que hace años, ya como para cerrar, había visto que un estudio, no sé si era de Facebook o algo, que salió diciendo que habían notado que lo que más enganchaba a la gente era la oposición, era lo que generaba enojo, más allá de lo que generaba unión o de las emociones positivas, lo que más les servía Uy, qué como loco. para engagement en su plataforma, ya sea comentarios o lo que Claro. sea, era más bien lo que Hate. generaba conflicto. Claro. Entonces, el propio algoritmo solito va a empezar a buscar y mostrarle algo que en algún momento uno lo triggerea y que uno tiene que ir a meterse, por lo menos a los comentarios, Claro. a ver si alguien dijo lo que uno está pensando Sí, o, para seguirle ahí o para, o sí, para uno poner el y para comentario ser y aceptado. empezar a enganchar. Ajá. Claro. Y es que así es, desde los cursos de ventas, conecte con el dolor del cliente, porque Imagínese. ahí donde donde ese cliente tiene el dolor, ahí es donde hay que atacar y hay que darle una solución. O conecte desde el miedo. El Ajá. miedo el FOMO. El FOMO, ajá. Eso. Ajá. ¿Verdad? Que es también desde el miedo a perderse algo, ¿verdad? Es así como, o sea, Sí, es predatorio, eso es un sí. comportamiento predatorio y la verdad, a corto plazo puede que tenga resultados, pero a largo plazo, ¿qué estás haciendo? Estás aprovechándote de las personas. No, completamente. Entonces, O sea, está viviendo también, está trabajando, digamos, en mi caso. Por eso yo no resueno con un montón de cosas. O sea, y no está mal, porque eso es como lo que han estudiado y lo que han llegado a la conclusión de que eso es lo que vende, por decirlo así, o eso es lo que engancha. Conectar con las emociones así. Qué loco. Entonces, sí, pero entonces, sí. de nuevo, ¿cuál es la motivación? Es que ahí es donde, ok, y eso es un juicio que uno tiene y todo, pero ¿qué es la motivación? Si la motivación es únicamente, y ese es uno de los grandes problemas, la motivación es únicamente el factor económico, entonces, ¿qué más evidencia hay de que el perseguir la acumulación de valor económico siempre, todos los estudios están demostrando que lo que van a llevar es hacia la explotación de las demás personas, Sí. ya sea emocional o física, porque antes era ahí con la esclavitud, con todo, Y moverse. y ahora sí. es aprovecharse de las emociones Ese para es- que me den su dinero. Claro. Y entonces al final es como si yo soy, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy egoísta porque lo que yo quiero es para mí y yo vender y yo no sé qué y yo bla, bla, para mi beneficio, solo lo voy a obtener mediante la explotación de los demás. Y mediante ese miedo o esas emociones contractivas. Ujú. Ay, no. Bueno, pero Ya. ya. Pero eso está súper interesante. Ya después seguir con este. Ahí lo seguimos, sí. Bueno, nos cuentan qué les pareció. Sí. Hoy siento que fue como densa la Sí, conversación. ¿verdad? Tal vez a veces a alguien le pueda costar seguir eso, pero igual son temas muy interesantes. Como siempre, nos encanta escucharlos también, sus comentarios. Si están por aquí por la fortuna, también nos avisan y podemos conversar. Y nada, sí, que estén bien. Un saludo. Ahí les vamos a tener más contenido. Ya estamos de vuelta, entonces ahí seguiremos con nuevos capítulos. Chao. Chaito, muchas gracias.